Hola, ¿cómo están todos ustedes? Estamos en el Jueves Cultural de 32 minutos con un invitado muy especial. Él es Miguel Ángel Gutiérrez y es de esas pocas personas que yo conozco, por lo menos, que han escrito muy jóvenes una novela. Y además se ganó con esta novela el premio Roberto Bolaño en el año 2020. La novela de la cual vamos a hablar ahora se llama Litoral y imagina, digamos que no tanta imaginación, pero de eso vamos a conversar en un ratito, sobre hechos muy reales. Imagina una cofradía de gente poderosa que obtienen una concesión marítima para usar o que les permite usar para sus fines personales un sector protegido en la costa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandra? Un gusto. Muy bien, muchas gracias por venir. Tengo que contarles que Miguel Ángel es ingeniero, ¿cierto? ¿Es ingeniero No, informático o cuál es? psicólogo. Ah, psicólogo. ¿Por qué tenía yo aquí puesto programador? Es que programador, es curioso eso, porque programador es de cine. Ah, programador de cine. Yo Claro, dije, es este como que uno diga ingeniero el curador de informático. arte, el programador de cine. Ya, Sí, buena. confuso. Sí. Miguel Ángel Gutiérrez, entonces me corrijo, él es psicólogo de profesión, editor, crítico de cine, realizador y programador de cine, no de computación. Coedita la revista Oropel desde 2017, escribe en diversos medios, revistas de cine y literatura, y en el año 2020 obtuvo el premio Roberto Bolaño en la categoría novela con este primer borrador de Litoral, y actualmente vive en Buenos Aires. Cuéntanos, sin hacer spoiler de la novela, dónde o cómo surge esta idea para escribirla. Bueno, yo vivía en Algarrobo y me fui a vivir a fines del 2018 para Algarrobo. Y todo quien haya ido al Algarrobo se da cuenta un poco como que hay cierta turbiedad en la parte de la cofradía, o sea, en la parte en que está la cofradía, que es una parte que está entre Algarrobo y el Canelillo. Hay como un sendero y hay una parte que está cerrada. Curiosamente la calle se llama Almirante Merino. Acércate. Ya. Y entonces ahí en la calle Almirante Merino está la cofradía, una puerta muy cerrada, un montón de yates, canchas de tenis, canchas de fútbol, una cosa muy rara, o sea, una cosa como si fuese otro país, y banderas de bancos, ¿no? Banco Santander, Banco Chile, qué sé yo. Y entonces cuando yo pasaba sentía una turbiedad especial en el lugar y me puse a investigar con el tiempo que dio la pandemia para meterse en cosas no útiles necesariamente. Y ahí tiré del hilo. Pero ¿cuál fue el hilo? Porque yo me imagino que muchas personas pasan, ven cosas raras, este lugar está cerrado, no se permite el acceso clásico. Pero ¿qué hilo tiras para descubrir o confirmar que efectivamente hay algo turbio ahí? Ahí me puse a buscar en internet y enseguida me aparecieron noticias locales de Algarrobo de crímenes ecológicos que hayan sucedido en ese lugar. ¿Ya? Este lugar está geográficamente frente a un islote, que es Santuario de la Naturaleza, que es el islote Pájaro Niño. Y el islote Pájaro Niño es la principal reserva de pingüinos de Humboldt y de fauna marítima en general de la zona central casi. Ya. Por lo menos en la zona del litoral. Y lo que hicieron en la cofradía fue unir el islote al continente. Con un terraplén. Claro. Hicieron un terraplén y un brazo de abrigo para los yates. Lo que generó que entraran roedores, perros, zorros. Y por supuesto perturbó para siempre. Para siempre. O sea, los pingüinos les cambió la vida totalmente. Y entonces yo llegué a esas noticias y
Y ese fue el hilo del que tiré, de esa noticia, de que hubo, por ejemplo, efectivamente cierta presión social hacia la Local. cofradía, claro, local, siempre local, porque a nivel nacional mucho no hubo nunca. O sea, una Ya. nota en TVN, recuerdo. Y después el hilo fue saliendo cada vez más sucio. Y se empezó a enturbiar en la medida en que yo me daba cuenta de quién eran los directivos de la cofradía actuales y pasados. O sea, quién eran los financistas, quién eran los que dirigían la cuestión, los que crearon la cofradía incluso. Y ahí es cuando me da cuenta que, por ejemplo, la cofradía como tal se crea en el 69, la crea un señor, Agustín Edwards, no sé si te sonará. Sí. Muy amigo de los yates. Claro, muy amigo de los yates. Y de los marinos. El señor Leighton, Merino. Como que había una especie de Cruce. cruce civil-militar Ya. previo al golpe. Ya. ¿No? Y ahí es donde yo dije, esto ya es mucho más duro. Y ahí empecé efectivamente a leer cualquier libro que hubiese investigado algo así. Hay unos libros de Jorge Magasich, un historiador chileno, sobre los marinos, por ejemplo, los marinos antigolpistas. Y ahí me da cuenta que había todo un hilo de desprecio por la vida entre las cosas que hizo la cofradía previo al golpe, sediciosas, ¿no? Previo al golpe. ¿Por qué? O sea, si justo Agustín Edwards, Leighton, Merino y... Bueno, se sabe que digamos, la historia ya lo ha documentado suficiente, que el golpe lo planificó la Armada con Edwards. Y, digamos, el ejército lo sumaron 2 días antes del golpe. Sí, claramente. Incluso algo que no se dice mucho, que Merino peleó con el ejército gringo en la Segunda Guerra. ¿A favor? A favor, por supuesto. Ya. Entonces, los lazos militares e inteligencia con Estados Unidos estaban por Merino. Forjados desde antes. Por Merino y por Edwards. Claro. Que eran tipos que supuestamente se juntaban a hacer actividades recreativas náuticas. Ya. Pero sin lugar para hacerlo. O sea, en verdad se juntaban a planear. A planear, claro. Y el 76, ya 3 años después del golpe, ya cuando varios de los que están en la cofradía ya están instalados en ministerios claves de la dictadura, les dan la concesión de mar y fondo, que se llama, de todo este sector de Algarrobo. Es un sector privilegiadísimo, que si fuese de la municipalidad, ahí se pueden hacer un montón de cosas, si fuese del Estado se pueden hacer un montón de cosas, pero es de ellos. Además que se supone que por encima de la ley, ¿no? Porque el borde costero por eso pero incluso público. Tuvieron que modificar todo el plan regulador de Algarrobo, que se lo hicieron en el 75, ¿ya? Y curiosamente quien entrega estas concesiones es el Ministerio de Defensa. Entonces, el Ministerio de Defensa de la época les otorga, bueno, a su amigote básicamente, le dice, bueno, yo te paso todo esto gratis, tú no pagas un peso, haz lo que quieras, y no solo ese sector, sino que todo el sector que rodea a esa especie de península es de los militares. ¿Qué extensión estamos hablando? ¿Hay casas? ¿Qué es lo que hay ahí? Ahí, en la cofradía misma, hay una especie de taller de yates, club de yates, casino, cancha de tenis, cancha de fútbol. Recreativo, entre comillas. Es un club de carro. Ya. ¿No? Con salida al mar. Pero todo el sector de la Punta de Fraile, que es lo que rodea eso, es de los militares. O sea, hay un montón de complejos de edificios que parecen cualquier cosa, pero que son efectivamente de los militares. Por regalo del Estado de ese tiempo. Ahora bien, la concesión se renueva el año 97 en democracia. Con el señor Pérez Lloma, que el mismo constructor de las dunas de Concón. El mismo constructor de las dunas de Concón, el mismo que tiene problemas con el agua, ¿no? Sí.
Y el mismo que el 98 pasa a formar parte de los socios de la cofradía, milagrosamente. Le da una Fue concesión. aceptado. Claro, entonces le da una concesión nueva a la cofradía, le entregan nuevamente por 30 años el lugar para que hagan usufructo del espacio y del mar y todo. Y luego, ya cuando está Gali, de ministro de Defensa, que antes era su secretario, después pasa a ser ministro, les renueva Toca de nuevo la de renovación. nuevo. Ahí ya más dilatada, o sea, ahí ya con presión social, cuando se Ya. demoraron 2 años en poder renovarla. Pero hoy en día la cofradía tiene procesos legales abiertos. ¿Y quiénes hoy día son miembros de esta cofradía? Gente de la Armada, gente ligada a grandes empresas, a grandes bancos. Es un lugar medio sintomático, o sea, a mí eso es lo que me llama la atención, que es un lugar donde se reúnen de alguna forma los poderes de Chile disfrazados de recreación. Pero sin esconderse, ¿no? Ya, claro. Porque se ha perdido también ese pudor De, de esconderse. Porque, por ejemplo, uno que era muy asiduo a la cofradía era Cubillos padre. Entonces Cubillo hijo, eh, que el que se murió sí, en el accidente con con, Fernández, claro. sí, Eh, con Felipe Camiroaga. con Sí. Felipe Camiroaga. Él era muy asiduo A ir. a ir a los barquitos, ¿no? A los yates. Y entonces hay incluso un monolito que le hicieron así como en homenaje a él, ¿no? Ya. Que él era como un patrono De la cofradía. de la derecha. Sí. Entonces es muy curioso cómo se juntan todos de una manera muy burda. Yo no lo voy a creer. O sea, yo estaba frente a una cascada de. ¿Y tú fuiste para allá al club? Nunca me dejaron entrar, por supuesto. Ya, pero observabas desde a dónde, desde qué distancia. Es curioso porque geográficamente esto está en el llano y uno puede hacer, o sea, hay un sendero público Ya. para no obstruirte todo el camino. Sí. ¿No? Y uno puede pasar por el cerro. Entonces uno puede estar acá mirando. Así como yo miro este micrófono, Ya. uno puede estar mirando todo el llano de la cofradía. Y ahí yo me quedaba a veces horas mirando los movimientos de las cosas, como en general en etapa no turística o en etapa no, o sea, fuera de temporada, como se dice en literal, hay solo trabajadores De mantención. de mantención. Los yates requieren mucha mantención. Matar a los pingüinos requiere trabajo, todo el tema. ¿Y matan los pingüinos? Matan a los pingüinos. Incluso tienen procesos abiertos legales por efectivamente matar a los pingüinos. Y esto que se supone que el objetivo de la concesión es supuestamente proteger el... Es como una especie de cláusula de obligación que tienen que tienen que hacerse cargo de resguardar este santuario en la naturaleza. Pero nunca lo hicieron y nunca lo han hecho. ¿Y por qué matan a los pingüinos para ocupar el islote ese? No, el islote no lo pueden ocupar porque ya sería... Ya. Demasiado. Mucho, un poco mucho. Los pingüinos los matan, que también es un poco mucho la razón, porque son hediondos. Entonces le hacen caca en los yates. Y merecen la muerte. Claro. Le ensucian los yates. Le ensucian los yates. Entonces ese desprecio por la vida... es lo que a mí me llamaba la atención, que es una cosa histórica, ¿no? ¿Y cómo conviertes esto que es un caso que podríamos decir periodismo de investigación, es la denuncia del abuso de poder? ¿En qué lugar encuentras para transformarlo en novela y por qué a través de la ficción? Yo creo que esa hubiese sido la salida fácil. Hacer una denuncia. Una denuncia. Porque yo, por supuesto, no hay nada original en ver eso, ¿no? Sí. En ver
la turbiedad del caso y la gravedad del caso. Entonces, yo analicé lo que tenía entre manos, porque además la carpeta judicial de los procesos judiciales son públicas. Claro. Entonces, yo pude acceder a todos los documentos reales que están en la novela, incluso, que son reales esos documentos, de la carpeta judicial. A mí lo que me interesaba era no solo decir esto pasa y qué sé yo, sino que además, ¿qué se puede hacer con eso? Porque a mí me pasa que la denuncia como tal llega en general a los convencidos, ¿no? Sí. A los que están, Ya se oponen a eso. claro, los que Ya. están ya en busca de la denuncia, ¿no? También creo que estamos en una etapa de que cualquier cosa puede ser medio verdad y al mismo tiempo mentira, y cualquier cosa puede ser muy grave y no va a pasar nada. O sea, yo que vivo en Argentina, si mañana mi ley dice, mañana hay que matar 100 personas, no es que la gente va a decir, wow, mi ley dijo eso, qué fuerte, derroquémoslo. No, No. es decir, es un tipo que está loco, que nos gobierna, pero que está bien. Habrá que hacerlo. Habrá que hacerlo. O sea, pero no hay un escándalo por lo que Claro. se dice, ¿no? O sea, como que Como que ya perdimos la capacidad de asombro. se perdió el pudor en Sí. ese sentido. Que se dice mucho, como que se perdió el pudor a decir barbaridades o a mostrar barbaridades en todos lados, en televisión, Sí. en los libros, etcétera, etcétera. Entonces, esto era una barbaridad tal Más. que para mí no tenía mucho sentido decir los malos de siempre han sido malos y fueron horribles, turbios, nefastos, negligentes, qué sé yo. Bueno, eso ya lo sabemos. Claro. Desde el informe Rettig Sí. o el informe Vale, nosotros no podemos de pronto asombrarnos y hablar del horror como si no se hubiese dicho nada. O sea, ya, desde ahí que la literatura era el horror, ya se escribió. Sí. ¿Cierto? Entonces a mí no me interesaba la denuncia. O sea, pensaba que la denuncia iba a ser un libro más de denuncia, o un documental más de denuncia, que también hubiese sido una posibilidad. Pero que se hubiese quedado ahí, entre un nicho de entendidos, que están atentos a qué hacen los malos de turno. Y en el fondo también me interesaba una búsqueda estética de ¿qué se puede hacer con esto? O sea, y lo interesante que creo que se logra es que uno a veces lee el libro, y le pasa a la gente que lo lee y me dice, no se sabe qué es real y qué no. Ya. Porque es tan turbia la realidad. ¿Qué puede ser? Puede ser ficción. ¿Qué puede ser ficción? Y hay cosas que me dicen, esto no puede ser verdad. Y eso es verdad. Y es verdad. Pero que se tomó un té ese día a la mañana no era verdad. Es claro. Y hay documentos que son reales y hay documentos que yo lo inventé. Y ahí también hay una cosa de, bueno, ¿cuál es el documento más burdo? ¿El real o el inventado? Tal cual. Entonces hay una cosa de jugar con eso, con los límites de lo que es ficción y lo que podríamos decir documental, que a mí me interesaba tensionar, es decir, date cuenta que tú estás leyendo algo que piensas que es todo ficticio en un momento y de pronto te das cuenta que no. Es demasiado verídico. O sea, los documentos tienen la firma, no sé, de Pinochet, entonces, esto será verdad. Este tipo habrá inventado todo esto. Googlean, se dan cuenta que la cofradía existe, eso es lo primero. Googlear, Cofradía Náutica del Pacífico. Y hay una página web de la Cofradía Náutica del Pacífico. Note que no es que tú le pusiste cofradía por efectos literarios. Se llama cofradía. Se llama así. Se llama así. Yo inventé bastante poco. Claro. Y lo que inventé es lo menos malo. Claro. ¿No? El horror ya existía. O sea, el horror ya estaba ahí. Ya estaba dado. Documentado. Tal cual. Y por ejemplo, una de las dudas que yo tenía era ¿cómo hablo de esto sin ser pedagógico? O sea, claro, sin dar clases. Claro. Sin decirte a ti, mira que gente mala, que hace estas cosas porque es mala. Y ahí es cuando los documentos entran. Y los documentos es el lenguaje.
si antes teníamos que los historiadores eran los comunicadores del horror, ¿cierto? Sí. Hoy son los abogados los comunicadores del horror. El lenguaje legal, el lenguaje burocrático, es hoy el lenguaje del horror y hace un tiempo. Ahí es cuando se ven los documentos clasificados, los Panama Papers, Sí. qué sé yo. Todas esas filtraciones cuando uno se ve enfrentado al horror como tal, crudo, escrito así, sin adjetivos, ¿no? Como, Sin pudor, como dices tú. sin pudor, secote. ¿no? Secote, así. Como fulano transfirió, no sé, Daniel Ya. López guardó Sí. tanto plata en el RIX, listo. El número de la cuenta y el monto. Listo, chao. Claro. Lo retiraron una vez, foto. Foto. Y es Pinochet. Entonces, eso es lo único que hace falta para hacerse uno el caso, ¿no? No hace falta ya la descripción del historiador que dice... Ni sus motivaciones, ni no, nada. y en la montaña se veía Sí. el incendio, la gente bajando, aterrorizada. No, si ya estamos curados de espanto de las descripciones. Sí. ¿Cierto? Entonces, si yo me ponía a describir cómo, por ejemplo, mataban a un pingüino a palos, que pasó, me parecía burdo yo ponerme a ficcionar cómo mataban a un pingüino a palos. Sí, estaba ahí. están los Ya lo mismos- habían hecho. Y hay fotos. Y hay foto. Hay fotos y están los mismos trabajadores de la cofradía que fueron por los que se supo esto en un principio, diciendo, mira, teníamos 5 maneras de matarlos y nos mandaban todas las mañanas a matarlos. Y eso que es un testimonio y que es real y que está así en el libro también, es lo único que necesitamos, ¿no? Para entender. Para entender. Porque hay mucha gente también que le gusta regodearse en el dolor ajeno. Sí. Mucha literatura de la crueldad, ¿no? O cine de la crueldad también, mucho más incluso, que disfrutan con mostrar cómo sufre el El otro. detalle. Claro, con el detalle, con la escabrosidad. Y bueno, O sea que aquí la muerte del pingüino es un proxy claro, de lo que de lo que era la crueldad la con seres crueldad humanos previa, también, ¿no? claro. Y que se vio todos esos años también, porque... Y también como antes, también la gente en su club de yate manda al empleado tal cual. a hacerlo. Sí. Claro, ellos se toman su copita y no se ensucian las manos. Claro, y la respuesta del empleado es la misma. Yo seguía órdenes. Es la misma. La misma respuesta que ha tenido el empleado De siempre. de siempre, ¿no? Desde Eichmann en adelante, ¿no? Sí. Yo recibía órdenes, el mal no me pertenece. Es otro el que manda. Entonces, nada, es muy burdo todo, es muy... Bueno, desde ese sentido, bueno, también, como dices tú, la obra, en este caso de ficción, nos permite ver a través de este caso particular también la sociedad completa o gran parte de ella. Claro, o sea, para mí eso era lo más loco, cómo se juntaba todo, como si uno no hubiese planificado. Además se llama cofradía. Claro, sí, se llama cofradía, o sea, hello. Se llama como logia. Claro. La logia náutica. Así como, Sí, claro. Como que le están diciendo a todo el mundo... Aquí conspiramos, aquí está el poder, aquí conspiramos. Cocinamos un par de cosas. Porque además no hay que olvidar que el mar chileno y el litoral en específico, o sea, todo el sector que va de Valparaíso a San Antonio, podríamos decir, es un sector de horror. Si uno piensa en términos de todo lo que ha pasado, de los desaparecidos, de los centros de tortura, de lo que era antes las colonias vacaciones, que luego fueron centro de tortura. Más las zonas de sacrificio. Más la zona de sacrificio, más la cofradía, más... Sí, entonces, ahí está todo. La escuela de la Armada de Valparaíso, donde se torturaba. Sí. Entonces, toda esa zona, que son, ¿cuánto? 200 kilómetros. Serán de litoral, menos quizás. Probablemente menos. Ahí está el Museo del Horror. Es un museo del horror. Entonces, cuando uno ve ese mar, puede pensar qué bonito es el Pacífico. Hay belleza en ese mar. O sea, yo me preguntaba todo el tiempo, es lindo este mar.
Pero yo ya puedo sabiendo todo lo que he leído, ¿no? Todo lo que ya está documentado. Puedo ver ese mar y decir, Qué lindo. este mar, mira qué lindo este mar. No sé. Hay una obra muy linda de Carlos Altamirano que se llama Traslado de televisores, se llama. Y es como un cuadro que tiene un mar pintado que está siendo derramado por un helicóptero que está supuestamente arriba, pero que solo suena. Es una especie como de fuera de campo el horror. Como que Sí. uno ya no puede mirar el mar Directamente. sin escuchar El helicóptero. el helicóptero, ¿no? O el horror de alguna forma. Y claro, o sea, yo pienso en esa gente que tiene casa en la playa y se levanta todos los días y mira el mar y dice, qué lindo el mar. Y nunca pensará, bueno, acá quizá en esta misma vista, hace 50 años, yo hubiese visto Los cuerpos cayendo. los cuerpos que hay. O acá, quizá en esta misma playa, hubiese el mar devuelto un cuerpo. No, aquí apareció Marta Ugarte. Por ejemplo. O acá, a 200 metros, donde están, se supone, una colonia de vacaciones los militares, hay casas donde hay detenidos. Que escuchan a los hijos de los militares jugando en la playa mientras ellos están detenidos. Todas esas cosas son Sí, es horrorosas. es horroroso, Son así. sí. O sea, son Sí. así. Y están ahí en el informe Valech, en el informe Retic. Entonces, si bien vale la pena seguir insistiendo, ¿no? con la memoria, con el nunca más, ¿cierto? Hay que hacerse la pregunta, ¿vale la pena seguir describiendo el horror una y otra vez? Siendo que ya fue tan descrito, ya tan bien descrito por los que vivieron el horror. O sea, no deberíamos volver en general a las fuentes originales que tienen mucha más potencia que, por ejemplo, que yo haga un libro ficcionando sobre, así como hay el peluquero de Auschwitz y el costurero de Auschwitz, el zapatero de Auschwitz, que yo de pronto haga como todas estas películas de la muerte de Pinochet, que la mirada incendiada, o sea, ficciones empaquetaditas, calculadas, lindas, sobre una época de horror, como para decirle a un nuevo público, para que sea más o menos para ellos, digerir una visión recalentada de la historia sin horror, ¿no? Como donde había malo y bueno, donde la cosa fue así, ya fue así, ¿no? Claro. Una cosa que ya fue, que ya pasó. Y en cambio hay que insistir, para mí, en que toda esa concentración de poder que fue la dictadura sigue Sigue en tranquila y cofradías. campante. Sí, sigue manifestándose desde el jugo que consumimos, hasta el cine en que vamos, hasta el banco donde tenemos la plata. Si uno empieza a tirar el hilo de cualquiera de esas cosas, se da cuenta que fulano es primo de este, hermano de este, y todos tienen un tío que fue funcionario de la dictadura. O sea, es muy cerca, muy chiquito todo, o sea, muy próximo. No es tan difícil llegar a esas cosas. O sea, no es como cuando se busca al antepasado nazi del alemán que vive Sí. en el sur. Sí, no tienes que No hay que hacer una gran investigación No hay que ir a por la cuatro hemeroteca, claro. cuatro continentes, no. hay que ir a la hemeroteca, No. no hay que preguntarle a fuentes Secretas. secretas. No, están ahí. Sí. Porque son orgullosos de lo que hicieron. Que es una cosa que uno también debería discutir. O sea, ¿por qué acá la derecha nunca tuvo vergüenza de ser heredera del pinochetismo? Porque acá los empresarios nunca tuvieron vergüenza de haberse hecho ricos durante la dictadura. ¿Por qué Matei recién hoy, que tiene aspiraciones presidenciales, dice, no, yo no fui pinochetista? Nosotros sabemos que no. Claro. Porque en otros países sí sucedió, ¿no? Como cierta vergüenza, cierto perdón público, cierta limar asperezas con la sociedad. Acá no. No, acá se justifica, bueno, hay periodos históricos donde baja un poquito, digamos, hubo periodos que el Audi dijo, bueno, saquemos de los estatutos esta cuestión,
pero como que el pinochetismo vuelve a renacer y ahora estamos en un proceso de alza, digamos, ¿no? Sí, Y sin vergüenza alguna. claro. O sea, y mientras, por ejemplo, esta calle de Algarrobo, donde está la cofradía, se siga llamando Almirante Merino, mientras la carretera austral se sigue llamando Augusto Pinochet, mientras el busto de Pinochet sigue en la escuela militar, el de Merino de la Armada, mientras todas esas cosas pasen, es que no hay ningún proceso cerrado y que la disputa por la memoria sigue. Contrario a lo que quieren instalar hoy todo el mundo, que es como una idea de muy, muy moderna, ¿no? Como de, casi como del amor del siglo XXI, así como, miremos al futuro, no nos quedemos en el pasado, la aspereza del pasado, miremos al futuro. No se puede mirar al futuro si tenemos esos simbolismos, ¿no? Esos síntomas. Saludable y gozando de buena salud. Y Claro. en todo Chile, es Sí. un campo Bueno, minado. no, eso antes de terminar quería comentar que este tema de las concesiones marítimas ocupadas por grandes fortunas para construir mansiones está una epidemia. Digamos, hay concesiones marítimas. En el litoral más al norte hay tomas de gente que se tomó sectores de la playa y construyó una casa. Y están las concesiones. Y la concesión es una toma legalizada por la Armada, digamos. Y se le paga un arriendo a la Armada, me imagino, de la cual no se rinde cuenta en detalle. Y hay una cosa interesante. Sí. No es la Armada quien concesiona, es el Ay. Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa. Entonces hoy la ministra Maya Fernández podría decirle a la cofradía, miren ustedes, manga de sediciosos, les quito la concesión. Les quito la Y concesión. tiene toda la capacidad legal para anular un decreto, que es un decreto de concesión, que es emitido por el Ministerio de Defensa, tiene toda la capacidad legal para hacerlo. ¿Lo va a hacer? No lo va a hacer. No, no está en agenda. Bueno, como no está en agenda, les recomendamos entonces que lean Litoral de Miguel Ángel Gutiérrez. ¿Dónde se encuentra tu libro, Miguel Ángel? Quien lo quiera librerías comprar. chilenas, en la amplia mayoría. Busca Libre también, por en ejemplo. Busca Libre. Aquí está, para que lo vean. En las metales pesados, en la tienda nacional. En todos lados. En regiones también. Sí. Se los recomiendo muchísimo. Muchas gracias Muchas gracias por a ti. estar con nosotros.